Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a esta nueva sesión de redes, los alumnos de la maestría y aquellos que nos ven en abierto, tanto en el canal de Facebook como en el canal de Jack. Tenemos esta tarde una invitada de honor, que es Olga Subirós, arquitecta, experta, como digo yo, en diseño espacial de exposiciones, pero desde hace un tiempo trabaja en exposiciones, pero a partir de profundos y serios trabajos de investigación, como es el trabajo que va a presentar esta tarde, que en torno a la calidad del aire en Barcelona. Es un trabajo que se acaba de presentar en la Bienal de Arquitectura de Venecia, concretamente en el pabellón catalán. Así que yo prefiero, sin más presentaciones, Laura va a leer un breve currículum, pero espero que podáis disfrutar porque es realmente un trabajo muy fascinante y muy profundo. Así que adelante, Laura. Sí, bueno, Olga Subirós es arquitecta y comisaria de proyectos expositivos que aportan nuevos enfoques que integran las transformaciones de la era digital y las crisis ecosociales. Su proyecto más reciente, Aire, está expuesto en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2021. Además, ha desarrollado más de una cincuentena de proyectos expositivos para diversas instituciones como el CCCB y el MIT Museum. Bienvenida, Olga. Muchas gracias y te damos la palabra. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de participar en este máster con esta presentación. Y bueno, sin más, yo ya empezaría y ya, como os ha comentado Ariana Cantís, voy a hablar de, más que una presentación, digamos que sería casi una reflexión, ¿no? Son esos temas al entorno del proyecto Aire que hemos presentado en la Bienal de Venecia, que de alguna manera son comunes a todos, ¿no? Luego hay el enfoque sobre la ciudad de Barcelona está, y os lo voy a contar, pero me gustaría que estuviéramos como abiertos a que lo que os iré contando, pues de qué modo está relacionado con vuestras prácticas y con las ciudades en las que vivís. Bueno, pues voy a compartir el documento y empiezo. Muy bien. La presentación le llamo Aire Radical y la voy a dividir en estos 5 puntos, pero digamos que esto es solo para que estéis atentos de que tiene una cierta estructura la presentación, pero empezamos ya. Digo de amor no está en el aire porque justo en el aire es donde se están dando las grandes crisis actuales, ¿no? A ver, no sé por qué ahora no quería pasar la diapositiva, lo siento, no sé qué está, ahora ya. Veis aquí los grandes incendios de California de estos últimos años, luego la contaminación del aire en las ciudades. Y para mí esta imagen resume algo que es importantísimo y nos incumbe mucho a los arquitectos, entender esta gran diferencia, que es, tenemos dos emergencias, dos grandes crisis, que es la climática y son las emisiones de CO2 que van a altas capas de la atmósfera, y luego tenemos una crisis de salud pública global inmensa a pie de calle, donde trabajamos nosotros, a pie de calle, que es una crisis de salud pública producida por las emisiones de NO2 y las partículas. Y básicamente esas emisiones tóxicas provienen de los vehículos de combustibles fósiles y provocan 7 millones de muertes al año, y tenemos este panorama de que 9 de cada 10 personas respiren aire contaminado, ¿no? Niveles altos de contaminación. Esto es importantísimo. Yo me detengo aquí siempre un poco porque aún hablando, ¿no? No digo digamos, con personas, ¿no? que, digamos, con cultura general, digamos, ¿no? Pero incluso con arquitectos y urbanistas, todavía me comentan, ¿no? Como
oh, bueno, hay CO2, las ciudades son grandes emisoras de CO2. Bueno, pues plantamos árboles y ya lo hemos solucionado. Y ese es el gran error, es el gran error, porque el CO2 no nos mata. El CO2 lo estoy emitiendo yo ahora mismo. Estoy respirando, exhalando, inhalando oxígeno, exhalando CO2 constantemente. No vamos a morir de CO2 en las ciudades. Lo que nos provoca ese cambio climático, ese incremento de temperatura que provoca cambios climáticos, que provoca desastres naturales y pérdida de biodiversidad global. Pero el gran reto que tenemos arquitectos y urbanistas y paisajistas, digamos, los técnicos que trabajamos con la ciudad, es entender que tenemos algo que eso sí que es a nivel local, que podemos actuar a nivel local, no dependemos de grandes corporaciones, a nivel local podemos actuar, que es sobre ese nitrógeno y sobre esas partículas que emiten el transporte en las ciudades. Y, bueno, pasado esto, continúo. Y esta imagen para mí también es muy importante, es como que os quede este impacto, ¿no? Actualmente en el mundo solo se puede respirar lo que podemos llamar aire puro, digamos, con un nivel de partículas ya inapreciable, en el océano Ártico. O sea, el resto del mundo tiene el aire contaminado. El aire está lleno, digamos, de presencia humana. O sea, es un aire diseñado, porque digamos, está lleno de actividad humana, de partículas, de tóxicos. O sea, digamos, hemos llegado a este nivel que el aire que respiramos está diseñado. No somos conscientes, pero lo hemos diseñado, porque está totalmente cambiado, ¿no? Desde la primera hoguera, ¿no? Desde la primera hoguera y en crecimiento exponencial desde la invención de la máquina de vapor y ya en exponencial al cambio en el que estamos, ¿no? De un cambio, bueno, que estamos situados en esta emergencia climática. ¿Qué tenemos? Pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Políticos negacionistas, corporaciones negacionistas o más allá, yo diría, el cinismo climático, ¿no? Y nos ha pasado en la COP26 que el tema de las subvenciones a los combustibles fósiles pues ha quedado abierto, ¿no? En el aire. Y bueno, tenemos a Greta diciendo bla, 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 ¿no? ¿Qué es este bla, bla, bla? ¿No? Entonces, delante de un problema tan grande como el que tenemos, ¿no? que de alguna manera a veces puede como paralizar, ¿no? Lars von Trier, por ejemplo, nos ofrece este panorama, ¿no? En su película Melancolía nos presenta aquella cabaña primigenia, ¿no? ¿No? Como el primer habitáculo, y eso es como bueno, lo inevitable, ¿no? ante esta emergencia climática, entre lo que nos viene, ante ese colapso anunciado, ¿no? De un cambio de paradigma en el que estamos inmersos, ¿no? En el caso de Lars von Trier es, bueno, pues que llegue, ¿no? Que llegue, no vamos a hacer nada, ¿no? Y le llama melancolía por ese punto romántico, ¿no? de pensar de esa idea como también muy romántica de la naturaleza en nosotros y algo inevitable, ¿no? Como va a ocurrir y los humanos no podemos hacer nada sobre ello. Pero aquí entraría la segunda reflexión, que es digamos, la primera, ¿no? El primer punto era el aire, el amor no está en el aire, como dicen muchas canciones, ¿no? Que sí que está, pues no, en este periodo en el que vivimos no lo tenemos en el aire, el amor. Y el segundo punto es hablar de salvar nuestro planeta, ¿no? Y como quedarnos con esta palabra, ¿no? El nuestro.
hemos querido decir durante tantos años de que tenemos que salvar nuestro planeta? Pues esta imagen, que parece actual, en realidad es de 1970, es del 22 de mayo de 1970, que es el primer Earth Day. Ese es el día en el que 20 millones de estadounidenses salieron a la calle a reivindicar la protección del medio ambiente. Bueno, pocos años antes pues, habían ocurrido elementos clave como para la concienciación ciudadana general, ¿no? Había salido el libro de Silent Spring, ¿no? La primavera silenciosa de Rachel Carson. Por ejemplo, hubo un episodio de smog que pues, con muertes en Estados Unidos que inició el primer Clean Air Act, o en Gran Bretaña murieron 12.000 personas en 1956, no, el 55, entonces el 56 salió el primer Clean Air Act británico. Entonces, en esos años, ¿no? Hay una gran, es el despertar de la conciencia medioambiental, pero claro, esta manifestación, ¿no? Esas mascarillas tienen 50 años, ¿no? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Durante estos 50 años? A mí me hace pensar, ¿no? Como este póster que es de esa época, de Buckminster Fuller, ¿no? Que el Museo Whitney le pide un póster para ayudar a comunicar que hay que salvar el planeta, y él propone, ¿no? Esta imagen que todos conocemos de la cúpula sobre Manhattan, y ese salvar nuestro planeta, ¿no? Y es salvar nuestras ciudades, con esa idea como muy, muy tecnológica, ¿no? De pensar, y utópica, ¿no? De que, bueno, pues si el entorno se vuelve hostil, pues podemos protegernos con una gran cúpula y ya habitaremos dentro, y luego ya saldremos como astronautas al exterior, ¿no? Pero con esta idea mecanicista, ¿no? De que es posible, como con algo muy, muy tecnológico, controlar nuestro medio ambiente, ¿no? Herederos de Buckminster Fuller son, por ejemplo, colectivos en aquel momento, en los años 70, Ant Farm, ¿no? Que están en Berkeley, y justo en ese Earth Day, ese día en el que esos 20 millones de estadounidenses se manifestaron contra la contaminación, ellos montaron esta especie de performance, ¿no? Con el AirPod. Esto era un inflable y bueno, ellos iban con máscaras, y iban, bueno, pues, diciendo que todo estaba contaminado y que el único lugar para respirar era el interior, y se constituyeron, era muy gracioso porque casi como una agencia, ¿no? Para la calidad del aire temporal, digamos, ¿no? Pero hay esa preocupación, ¿no? Y esa preocupación, pero lo que vemos es que es una solución más de agitprop, ¿no? De más activista, pero no hay una reflexión sobre realmente qué hay que hacer en las ciudades, ¿no? Entonces, digamos que nos resulta, pues, atractivo ver el inflable, pero no hay una acción real sobre la ciudad, o una reflexión sobre dónde atacar el problema, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, ¿no? En paralelo, en Europa, pues tenemos a Haus Rucker Co., que es este colectivo, que también hacen otra performance o una instalación brutal, que es cubrir el edificio, el Museo Haus Lange de Mies van der Rohe, y le hacen el cover shell installation, ¿no? Y lo cubren porque también, ¿no? El entorno es hostil, entonces la arquitectura hay que preservarla con estos inflables, pero otra vez es como, está bien como forma de atención, de alerta, de decir algo está pasando, ¿no? Estamos contaminando nuestro entorno, pero al final es, bueno, una otra, ¿no? Son como 3 capas de protección, pero no de acción real ni de reflexión sobre la ciudad, ¿no?
Y aquí ya es el máximo, ¿no? Me gusta enseñarla porque tenemos a Buckminster Fuller, que es el gran pensador, ¿no? Todos hemos pasado épocas de fascinación absoluta por Buckminster Fuller, pero tiene ese punto de cuando él crea esta biosfera, que es una biosfera, que es el pabellón de Estados Unidos para la Expo del 67 en Montreal, pues él cree que ha creado como ese modelo de lo que sería todo el planeta, entendido como esa nave espacial que podemos controlar, ¿no? Y la especie humana superior pues controla todo el entorno, ¿no? Pero claro, es que en el 76, cuando se quema, de repente libera toda esa, digamos, esa naturaleza petroquímica, porque todo era policarbonato. Entonces, todo ese petróleo vuelve, no sé, esa humareda, ¿no? de petróleo contaminando otra vez ese medio ambiente del que quieres estar, preservarte. Bueno, es como toda una contradicción y digamos, un sueño frustrado, ¿no? Y me gusta relacionarlo con esta imagen, que este es un artista que es John Gerard, ¿no? Y esta le llama Western Flag. Esta estuvo en la COP25 en Madrid, la anterior a la de Glasgow, y que tenía que haber sido en Chile, pero no pudo ser, y al final estuvo en Madrid. Y bueno, esta es una simulación, o sea, no es totalmente virtual, pero lo hace colocando el poste en el primer yacimiento petrolífero de Estados Unidos y con los datos meteorológicos simula cómo se movería esta imagen que simula como una bandera de combustión fósil, ¿no? Y le llama Western Flag porque es lo que básicamente es la civilización occidental, digamos, la que está contaminando más y ha liderado, digamos, este proceso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esta es como una reflexión inicial, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Y yo creo que también hay que hacer un poco es una breve como autocrítica, ¿no? La he hecho un poquito con Buckminster Fuller y estas utopías, ¿no? que son muy atractivas y que nos crean estados de alerta, pero que realmente no tienen una acción sobre la ciudad concreta. Y ahora tengo ganas, no me voy a cargar, pero tengo ganas de hacer este comentario, ¿no? Sobre Ildefons Cerdà, ¿no? Entonces, Ildefons Cerdà, que es el gran teórico, él se inventa la palabra organización, se la inventa él. O sea, en los años 1850, ¿no? En esa, bueno, digamos, 50 años prodigiosos, ¿no? De 1850 a 1900 se crea la palabra naturaleza, ¿no? Humboldt, Hans Hacke crea la palabra ecología, sale el Capital, ¿no? Y pues Ildefons Cerdà pues crea la urbanización, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que todos nos hemos quedado con la frase de ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural, ¿no? Entonces, todos ahí hemos leído como algo ecológico, ¿no? Como, claro, hay que enverdecer, hay que, ¿no? Mixto, todo es un continuo, todo está interconectado. Claro, Cerdà era ecológico. Yo, perdón, ¿no? Perdón, porque coloca 3 puntos, ¿no? Este texto que os he ampliado, que forma parte de la portada, es la portada. No es una cita de un texto interior de la publicación. En la portada, después de decir ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural, pone 3 puntos y escribe replete terram. ¿Qué quiere decir replete terram? Quiere decir esto, diseñarlo todo, todo. Pero todo es todo. Y esto es la Gran Vía de Barcelona hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, no en el fondo, en el la superficie, Ildefons Cerdà es alguien que tiene una mentalidad de la era moderna en el sentido moderno que os contaba, de 1850, 50 y pico, de alguien que cree que los humanos tenemos las herramientas para dominar y extraer y diseñarlo todo.
Entonces, esta concepción, esa idea de progreso es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos, porque esas, digamos, palabras, naturaleza, ecología, urbanización, capital, se han convertido en las grandes herramientas tecnológicas para justificar la ocupación, ¿no?, del mundo por la especie humana. Y digamos, no todos somos igual de responsables, obviamente, ¿no? Porque digamos que es el capitalismo en su forma más exacerbada, el neoliberalismo, el que ha hecho digamos, de este planeta que es finito, esa creencia y esa explotación de forma, bueno, digamos, infinita, irreal, ¿no? Porque, y ahí yo le diría que enlazo esta imagen con la siguiente, porque es ese asfalto, ¿no? Ese asfalto que no deja respirar al planeta. Ese asfalto es el que nos rodea, ¿no?, en nuestras ciudades, ¿no? El asfalto de la isla de calor, el asfalto del agua que no filtra, que no nutre la tierra, ¿no? Y es la asfixia. Ese asfalto es la asfixia de donde vivimos, del medio ambiente donde vivimos. Pero esa asfixia, ese no respirar de nuestro suelo, es el no respirar, por ejemplo, esto es una imagen microscópica del ala de una abeja, que está llena de partículas de contaminación, que no puede respirar esa abeja. Entonces, todo está interconectado y necesitamos esa respiración colectiva y replantearnos de que todo está interconectado, el suelo, el agua, el aire, y nosotros, nos tenemos que plantear qué respiramos y que el aire que respiramos, ¿no?, que es ese aire contaminado, si está diseñado, digamos, ha sido diseñado y ha sido ocupado y colonizado, básicamente, podríamos decirlo así, ¿no?, colonizado por la acción humana, ¿qué debemos hacer para descolonizarlo? Y de alguna manera nosotros nos tenemos que desmodernizar, ¿no? Si la era moderna tenía esos valores de progreso y de extracción y de explotación, pues de alguna manera debemos desmodernizarnos, debemos pensar de otra manera, debemos entendernos como, digamos, Lynn Margulis nos hablaría de simbiogénesis, ¿no? Entendernos nosotros mismos incluso, ¿no?, como esos contenedores de millones de microorganismos, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa mentalidad para no desear ese replete terram de Fonserdà, ¿no? Desear un aire respirable, ¿no?, un aire, una vida saludable para todos, ¿no? Entonces, aquí os enseño es como para ya, digamos, entenderlo, ¿no? Entender claramente que estas partículas, el tamaño que tienen, ahora ya estamos más habituados, ¿no? Cuando nos hablan del COVID y que no lo vemos, pero mata, nos lo creemos, ¿no? Ahora sí, pero es que con la contaminación llevamos así siempre. Porque las partículas, ya lo veis, es la sección del cabello humano, y las partículas, como decimos, PM es particle matter, ¿no?, es en inglés, PM10 o PM2,5, pero la PM1, que son las partículas ultrafinas, no las ven, es que no las puedo ni representar aquí, ¿no? Y esas partículas lo que tienen es que no las eliminamos, nuestro cuerpo no elimina la contaminación, se acumula en nuestro cuerpo y se acumula sobre todo en su aparato cardiorrespiratorio, pero también en el cerebro, en placenta se ha encontrado contaminación, en feto. Entonces, ¿por qué? Porque las partículas ultrafinas, las PM1, ya corren por nuestro sistema circulatorio y entonces ya se van acumulando en diferentes tejidos, ¿no? Esto es son como valores que arquitectos y urbanistas y paisajistas no estamos habituados, pero deberíamos conocer. Eso debería ser casi como de cultura general, digamos, pero nunca, yo estudié arquitectura en Barcelona, nadie me habló de contaminación del aire, mucho menos, ni de preocuparme un poco de la belleza de los metros cúbicos, pero no de la calidad de esos metros cúbicos, ¿no? Y esto hay que saber que la
por ejemplo, en Europa, ¿no? La directiva europea tiene unos valores, que son los que veis en verde, pero luego la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenía unos valores y el 22 de septiembre de este año los ha cambiado porque no sabe ya qué hacer. Es que, o sea, son 7 millones de personas al año. Sin COVID llevamos 5 millones. Y eso, bueno, pues ya va disminuyendo, vamos a ver, ¿no? Pero es que la pandemia invisible, cada año, de 7 millones según la OMS. Luego te lees un paper de la Lancaster University o de Harvard y lo sitúa en 10, ¿no? Pero vamos a creernos a la OMS. Son 7 al año. O sea, esto como sociedad, o sea, como mundo, y luego veremos en las ciudades, ¿no? O sea, bueno, esto os voy a hacer, ya os hago un spoiler. Barcelona son 2.100 personas al año. O sea, ¿cómo nos lo podemos permitir? Esta es la gran pregunta, ¿no? Entonces, bueno, estos son estos valores, quedémonos, pues, que estos serían como los mínimos aceptables, que es porque contaminación cero ya renuncian a pedir contaminación cero, ¿no? Entonces, esos son los mínimos aceptables. Entonces, vamos a hablar ya, ahora entramos al tema, ¿no? A rediseñar el aire y Barcelona como caso de estudio. Entonces, Barcelona, esto es como estamos. Es la sexta ciudad más contaminada por dióxido de nitrógeno en Europa. O sea, Barcelona es estupenda, me encanta mi ciudad, yo vivo, bueno, soy enamorada de mi ciudad, pero el día que me di cuenta de esta realidad, de que es la sexta ciudad más contaminada, por encima tenemos Amberes, tenemos Turín, París, Milán, Madrid, es la sexta, es Barcelona. Y la séptima es Mollet del Vallès, que es de la región metropolitana, o sea, al lado. O sea, bueno, es una barbaridad. Entonces, tenemos la densidad más alta de vehículos de Europa, que son 6.000 vehículos por kilómetro cuadrado, que es otra barbaridad. El 60% de la vía pública está ocupada por vehículos. El 60% quiere decir vía pública es para aparcar y para circular. Y de toda la movilidad que necesita la ciudad para, ¿no? Registrada, toda la movilidad que se produce, solo el 25% es en vehículo privado. Y en cambio está ocupando el 60%. O sea, es de una injusticia espacial impresionante, ¿no? Luego, seguimos incumpliendo esos mínimos de NO2 y de partículas según la Unión Europea y la OMS, pero que tenemos pleitos pendientes con Europa, millonarios, y esas 2.100 muertes al año que os comentaba. Entonces, con este panorama, o sea, no es que yo sea la primera que hable de esto. Yo, bueno, cuando gano el concurso en el 2019, quiero que ese sea el tema, pero el ayuntamiento había empezado a hacer algunos movimientos, ¿no? Estaba a punto de implementar algunas medidas, ¿no? Y había hecho algunas experiencias piloto, ¿no? Que ahora os cuento. Por ejemplo, la zona de bajas emisiones, yo gano el concurso en el 2019 en mayo, y porque me preocupan estos temas, se está anunciando que va a haber una zona de bajas emisiones, y cuando se produce la zona de bajas emisiones, pues es una zona de bajas emisiones, para empezar, bueno, la que veis, ¿no? Esa mancha amarilla. Sin peaje. No tiene nada que ver con Londres, que os pongo a la derecha, que tiene una zona central con peaje, que ahí realmente, o sea, es prácticamente los vehículos que circulan son de estricta necesidad y sobre todo es transporte público, y la cobertura que han ampliado, ¿no? Más o menos las dos están en la misma escala, es enorme, ¿no? Pues Londres sería, digamos, nuestro objetivo, ¿no? Que ha aplicado una política, digamos, valiente, líder en Europa, de decir, bueno, el centro, que es donde hay más densidad de población, porque es donde la gente se concentra, porque hay más mixtura de usos, hay más vivienda y trabajo, todo mezclado, y los turistas y todo el mundo, ahí hay más gente, es la zona con más cantidad de gente expuesta a la contaminación del aire. Ahí soy radical. Y el alcalde, Sadiq Khan, ha eliminado el tránsito, o sea, lo penaliza, o sea, tienes que pagar.
o justificar y entrar en una lista de tipo de vehículo que puede circular por X, ¿no? Pero en Barcelona hemos hecho una cosa, digamos, que no ha sido tan radical, ¿no? Ha sido con la idea de eliminar el vehículo de gasoil. Entonces, hay otras tipo de actuaciones que se han hecho en Barcelona, por ejemplo, el Paseo San Juan se ha ganado premios por ser la mejor calle del mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué le pasa a esta calle? Esta calle, bueno, si sigue habiendo tránsito, digamos, después de hacer este proyecto, no sería la mejor. En una ciudad como la de Barcelona, en la que no has restringido el tránsito, en que la zona de bajas emisiones ha sacado, digamos, una cantidad muy pequeña de coches que realmente están muy contaminados, pero además ha dado moratorias. Pues, ¿qué estamos diciendo cuando premiamos la mejor ciudad, la mejor calle del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo esta imagen del Paseo San Juan, que es esta calle muy, ya la veis, como una avenida, tiene estas zonas verdes, el carril de bicicletas en el centro. Yo cuando se lo enseño a un científico de ciencias de la atmósfera, me dice que es una barbaridad. Que qué hace la bicicleta en el centro donde va a inhalar más contaminación mientras hace ejercicio físico. ¿Qué hacen estas chicas sentadas sin tener una buena barrera vegetal que las aleje al menos 20 metros del vehículo? Y, para empezar, ¿por qué hay tantos vehículos privados circulando? Porque hay 2 carriles, ¿no? Bueno, tanta circulación, ¿no? Y pasa lo mismo aquí, ¿no? Que es las Superillas de Barcelona es un experimento, bueno, precioso. O sea, yo soy la primera usuaria de estas zonas de Barcelona totalmente pacificadas, con una restricción de tráfico solo a vecinos y realmente es ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa con la contaminación? Todos esos vehículos que no están circulando aquí, como no los hemos eliminado, no les hemos restringido el paso, toda esa circulación de Barcelona que la cruza de arriba a abajo, esa contaminación se va a los bordes. Entonces, falta, digamos, estamos haciendo un urbanismo con un diseño ideal, pero que no responde a otro tipo de realidad que los científicos tienen clarísimo. Entonces, este paper, que es muy reciente, es de nada, de hace poquísimo. Aquí lo tenéis, es del 2021, pero bueno, salió hace un par de semanas. Es un paper del Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de investigación aquí en Barcelona, que analizan grandes cantidades de datos, que precisamente lo que han analizado es esto, ¿no? Si hay un superblock y tú has pacificado una zona de la ciudad, pero tú no has restringido, no has puesto un peaje, esa contaminación no la has eliminado, solo la has desplazado. Y todas las calles con tránsito, y bueno, aquí salen los highlights, ¿no? Por ejemplo, que la última sería, ¿no? La necesidad de cumplir con los estándares de la Unión Europea hacen que hay que decrecer la demanda de vehículo, ¿no? Y hay que solo una LED es una zona más potente, ¿no? Como una zona de bajas emisiones más potente en el centro de la ciudad, más dura, sería la que conseguiría bajar ese nivel de contaminación que provoca el 25% de la movilidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos con todo este escenario, claro, tenemos esa Barcelona contaminada que a veces, porque llueve o hay corrientes de aire o el viento, ¿no? La dispersa, nos parece que no está contaminada, pero está contaminada porque la contaminación de los vehículos es invisible. La vemos cuando se dan las condiciones atmosféricas de altas temperaturas o concretas, unas que reaccionan, el nitrógeno reacciona cuando se dan unos compuestos volátiles más un incremento de temperatura y se vuelve anaranjado. Pero la contaminación está siempre, porque los vehículos están siempre. Entonces, hay que comprender el origen del dióxido de nitrógeno y de las partículas. Entonces, el origen, siempre principalmente en la ciudad de Barcelona, es el transporte. Entonces,
tenemos otros orígenes, ¿no? Digamos, de industria, pero el 60%, si atacamos al 60%, ese 60% provocado por los vehículos, estamos mejorando muchísimo, pero a la vez es un 2 por 1, porque al mejorar, eliminar ese tránsito, estamos bajando también las emisiones de CO2 y por tanto estamos trabajando para no tener más CO2 en la atmósfera. Entonces, digamos que ahí vemos también que actuando para tener una ciudad que no necesite el vehículo privado de combustible fósil, estamos trabajando también para el cambio climático. Entonces, ahora esto lo he tenido que dibujar yo misma con científicos de la atmósfera, ¿no? En plan de decir, bueno, pero contadme qué pasa en la calle, ¿no? Y esto sería una sección de una calle en Barcelona, ¿no? Que tenemos un viento dominante de mar y montaña y que son estas flechas negras, entonces el viento nos lleva digamos, la contaminación la empuja hacia la zona de acera de la parte, en el caso de Barcelona, de montaña. Y, perdón, de montaña, no, es la de mar, me he confundido, perdonad, es la de mar, pero básicamente es que si hay un viento dominante, ese viento dominante acumula la contaminación y lo que tenemos siempre es las partículas que vienen del rozamiento sobre todo de las ruedas y de los discos de freno y el dióxido de nitrógeno de los tubos de escape. Entonces, cuando tenemos árboles, aquí lo que pasa es que el árbol, para empezar, el árbol no captura dióxido de nitrógeno, esto lo tenemos claro, ¿eh? Solo captura CO2. ¿Vale? Entonces, poner árboles lo que pues nos ayuda a que no haya un vehículo aparcado o que no haya más vehículos, pero el árbol en sí no nos va a solucionar el tema de la contaminación del aire. Y además, si la calle es estrecha, va a provocar que la contaminación se quede acumulada por debajo de la copa de los árboles. Entonces, esto también hay que saberlo, ¿no? Y digamos que además en las ciudades, en el de Barcelona, y lo veréis luego en una de las cartografías, hay una serie de calles en las que este efecto de cañón urbano en el que la contaminación se acumula porque no se dispersa, porque el viento no se la lleva y queda como encapsulada entre la morfología urbana, que es muy determinante qué calles son, ¿no? Y en cambio esto no se tiene en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la materialidad de esas partículas, aquí tenéis unos filtros, el blanco sería antes de analizarlo y el otro es este tipo de filtros, son blancos, se colocan en una especie de chimeneas pero que actúan al revés, o sea, lo que hacen es aspirar y al cabo de 24 horas, en el caso de Barcelona, pues tienes todas ese hollín, ¿no? Esas partículas de combustión. Bueno, en el proyecto pedí varios filtros, bueno, me enviaron como 200, una caja con 200 filtros de toda Cataluña y pude como, con la ayuda de científicos de la atmósfera y tal, como hacer estos grupos, ¿no? de cómo se comportan, pues, por ejemplo, los Pirineos sería el más claro, o el aire más limpio es en la zona de Tarragona, en un punto muy alejado de la actividad humana. Por ejemplo, en las Islas Baleares, que uno podría pensar que es algo que estaría muy limpio ese aire, ¿no? Pues en cambio no, porque la producción de energía, el 97% de la energía en las Islas Baleares es con petróleo. Entonces hay una combustión constante, ¿no? Para producir energía en las islas. Luego el más marrón, intrusión sahariana, esto es otra relación que tenemos con el cambio climático. España está cerca, ¿no? del Sáhara y la desertificación hace que esa línea del Sáhara se vaya aproximando y que tengamos intrusiones, o sea, ese viento cargado de partículas saharianas más a menudo. Y eso se convierte en un cóctel molotov porque es partícula que se mezcla con las de combustión fósil y que se queda dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
Y luego patrones de tránsito, ¿no? Por ejemplo, el tránsito urbano, la 1 y la 2 sería el de entre semana y fin de semana, pero la contaminación, como no se volatiliza y se queda, es el fin de semana, aunque haya menos tráfico, también registramos contaminaciones altas, ¿no? Entonces, esto es otro ejercicio que forma parte también de la investigación, que es tomamos las bases de datos de Google Street View y las cruzamos con datos que nos pasaron el grupo IDAE-CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas de España, que tenía datos de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué nos daba? Pues es esta imagen de una ciudad que no es la que conocemos, ¿no? Tú ves una imagen de ciudad y son fotografías, digamos, sin autor, ¿no? Son de Google Street View y no importa si hay árboles o no árboles, si es una plaza, si es un parque, al sobreponerle el valor del dióxido de nitrógeno, bueno, que la Unión Europea lo sitúa en 40, la OMS en 10 ahora mismo. O sea, ¿y qué valores tenemos en Barcelona? Pues esto es lo que respiramos. Y no podemos elegir qué respirar. O sea, esto es una imposición. No podemos hacer nada, ¿no? Entonces, esto es una injusticia brutal que ocurre en nuestras ciudades y que algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, otro tema es que esta contaminación que se produce en la ciudad también no entiende fronteras y te la puedes encontrar en la playa, aumentada incluso, por ejemplo, ¿no? A 150 kilómetros de Barcelona, por ejemplo. Y entonces, bueno, el proyecto lo que ha hecho también es llamar a diferentes puertas, ¿no? Y esto es Lobelia Earth, que es un centro de investigación que ha mapeado Barcelona con y tiene como muchos datos de cómo Barcelona, casi como que es como un ente, ¿no? Que según el tráfico tiene más, menos contaminación, ¿no? Y produce como estos gráficos que se pueden zoomear y entrar a un muy buen nivel de detalle. Pero, por ejemplo, estos son con datos de Barcelona Computing Center que les pedimos, ¿no? Como los datos para luego intentar como dibujar la ciudad con esos datos como si estuviera inundada, ¿no? Para hacer visible la contaminación, ¿no? Y nos da pues un ensanche, ese ensanche de Ildefons Cerdà, pues totalmente inundado. Y es algo bueno, como anécdota, ¿no? Que he descubierto que incluso dentro de los técnicos municipales le llaman la pastilla negra, ¿no? Porque de alguna manera saben. Lo que pasa es que una cosa es tener un Excel, ¿no? Con datos, y el trabajo que hemos hecho es más de mapeo, ¿no? de visualizarlo en mapas. Entonces, aquí es donde entraría la parte de este encargo, ¿no? O sea, tenéis que pensar que es un proyecto cultural, o sea, nadie había pedido una investigación. Esto es un proyecto cultural para la Bienal de Venecia y digamos que hasta ahora, hasta mi propuesta, lo que se había era enseñado cada edición de la Bienal, pues un panorama de lo mejor, ¿no? de la arquitectura o una monográfica sobre un equipo de arquitectos, pero nunca se había optado por plantear un tema y que además, digamos, del mismo presupuesto, ¿no? Lo que en otras ocasiones me hubiera gastado en peanas o en vitrinas o en el transporte de maquetas para exponer maquetas o yo qué sé, o un encargo de vídeos X, digamos, eso es lo que tomo y encargo al equipo 300.000 kilómetros, que es dirigido por Pablo Martínez y Mar Santamaría, que hagan evidencia cartográfica. Y esto, digamos, es un término que para mí ellos no lo usaban en su práctica, ahora empiezan a hablar de que producen evidencia cartográfica, pero digamos yo me lo llevo un poco como de forensic architecture, ¿no? Hay un crimen, el crimen es la contaminación del aire, mata a 2.100 personas al año en Barcelona, necesitamos evidencia cartográfica, necesitamos saber dónde mueren, por qué mueren y qué podemos hacer sobre eso, ¿no? Y esos mapas
claro, yo pregunté al ayuntamiento, ¿dónde está el mapa de la exposición de los habitantes al dióxido de nitrógeno, a las partículas? No lo tenían. Entonces, hemos creado esa evidencia cartográfica para hablar sobre el tema y para hacer lo que sabemos hacer, arquitectos y urbanistas, ¿no? Es como geolocalizar las cosas, ponerlas en el espacio, entenderlo y de esa comprensión reflexionar y actuar, ¿no? Entonces, de ese dato que es abstracto, ¿no? Que es en cada año, digamos, por diferentes causas, en Barcelona se mueren 15.000 y pico personas, pero lo que sí sabemos, y nos lo dice la Agencia de Salud Pública de Barcelona en su informe anual, que 2.100 son muertes prematuras por contaminación del aire. Son personas que se mueren por enfermedades cardiorrespiratorias, cáncer de pulmón, neumonías, pero que no les tocaba por edad y que además por pruebas y exámenes que se han hecho hay evidencia de que es por exposición prolongada, no un episodio de contaminación, sino por exposición prolongada durante los años a la contaminación del aire. Entonces, esto produce estas 2.100 muertes, son datos agregados, están situados por primera vez, porque nos dieron una base de datos, por primera vez en un mapa. Y aquí vemos quién muere, ¿no? ¿Dónde muere? Y eso, dije, bueno, ahora hay que ver por qué, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Entonces, de ahí surge este mapa, que luego, o sea, en esta presentación todo es más sencillo, digamos, pero tenéis la publicación y tenéis la web para poder entrar más en detalle y se puede hacer zooms y tienes más datos, ¿no? Pero sale esta topografía, que no quiere decir que en las zonas blancas no haya contaminación. No, en las zonas blancas, digamos, es donde la Unión Europea, ¿no?, diría que no hay contaminación. Pero en lo rojo es la suma de dióxido de nitrógeno y de partículas, donde no cumplimos nada, ¿no? ¿Y qué nos da? Nos da, los que conozcáis la ciudad de Barcelona, ya, o si no, ya os lo cuento, es esta zona por encima del casco antiguo y es el ensanche de Barcelona. Y luego hay otras zonas más, digamos, periféricas, que son los nudos de entrada a Barcelona, algún otro eje, ¿no? Pero básicamente es el centro de la ciudad. Y tenéis que pensar que Barcelona tenemos una de las densidades más altas también de población. O sea, la media de Barcelona son 16.000, alrededor de 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en el ensanche estamos a 36.000. O sea, es como es otra barbaridad, ¿no? Y de residentes, pero es que luego tenemos visitantes. Entonces, es toda esa gente que se acumula en el centro y que está expuesta a la contaminación, ¿no? Pero también hay una parte que es, tú puedas trabajar en el centro, ¿no? Pero luego el dato de dónde has muerto es en donde vives, ¿no? Entonces, con el otro mapa vemos zonas como esta, ¿no?, que es la zona del Raval, el Poble Radal, o Gracia, la zona de Sagrada Familia, ¿no?, o estas zonas, que es, claro, es tú por necesidad vas a trabajar al centro, luego vives donde puedes pagarlo y todas estas desigualdades es muy interesante y urgente, ¿no?, entender esta naturaleza o esta otra Barcelona, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es cruzar los datos de contaminación del aire con datos demográficos de edad, ¿no?, dónde vive la gente mayores de 65 años, menores de 16, dónde están las rentas más bajas, dónde los edificios tienen peor calidad, el acceso a espacio público, ¿no? Entonces, ahí nos va dando, las zonas oscuras son esas zonas más vulnerables, ¿no?, de Barcelona. Entonces, ahí nos está dando un retrato de una injusticia espacial muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué acciones? O sea, lo que no vamos a hacer es una exposición que sea un inflable, ¿no? Veniros aquí, lo demás está contaminado, no vamos a diseñar una cúpula, ¿no?
hay que hacer otro tipo de cosas. Estamos en el siglo XXI, tenemos otras herramientas, tenemos muchísima información y entonces aquí son esas cartografías, ¿no? que os explicaré muy por encima porque si no, no tenemos tiempo y me interesa más la reflexión general, ¿no? que ir al detalle, ¿no? Y que lo tenéis en la publicación en la web. Entonces, el rediseñar los usos es que no es solo, o sea, rediseñar la movilidad o el espacio público, está todo interconectado. O sea, hay que pensar que la movilidad se da en la ciudad sobre todo porque hay una movilidad cruzada y forzada, que es uno vive donde puede y trabaja donde puede. Entonces, no por problemas de gentrificación, de especulación, normalmente no están en el mismo sitio. Entonces, el rediseñar los usos pasa por repensar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí se ve, esto es una cartografía de densidad y como hay mucha menos densidad en las zonas periféricas, ¿no? Densidad o, por ejemplo, movilidad, en este caso, esto es una propuesta, es gran parte de la movilidad privada es la de transporte de mercancía. ¿Qué pasa con el transporte de mercancía? Que ahora, y más con el COVID, es 24/7. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, esto en Barcelona está regulado y en la mayoría de las ciudades no. Es como mucho, a lo mejor hay un horario nocturno en algunas zonas en las que no se puede circular, pero básicamente Barcelona es barra libre. Entonces, el proyecto lo que propone también es lo que se llama la última milla, ¿no? Que son esos círculos azules, es pensar que en el centro de esos círculos hay un punto logístico en el que se recogen las mercancías y durante el día se reparten con transporte no contaminante y de proximidad. Entonces no tenemos furgonetas circulando, atravesando la ciudad sin parar, ¿no? O sea, Barcelona tiene como 7.000 bares y restaurantes que reciben un promedio de 4 o 5 furgonetas al día. O sea, esto hay que regularlo, ¿no? y racionalizarlo, ¿no? Y esto forma parte del planeamiento que también, o sea, nos compete, ¿no? Y aquí cuando hablo de reseñar el espacio público, este mapa tan extraño, con estas líneas rojas paralelas al mar, es el cañón urbano que os comentaba antes. O sea, esas zonas rojas son las zonas donde la contaminación por el tipo de morfología urbana, porque los edificios no los vamos a dinamitar, ¿no? Y tenemos que trabajar con la morfología urbana que tenemos, esas zonas, esas calles, son las que acumulan más contaminación por su relación de ancho y alto de los edificios, porque están a contra viento dominante, por tanto hay menos dispersión. Entonces, eso debería tenerse en cuenta a la hora de decidir dónde actuar, ¿no? Donde, donde más sufre, ¿no? Y bueno, el proyecto pues, ha desarrollado muchísimas más, ¿no? Hay un paquete de 4 cartografías para usos, 4 para movilidad, 4 para espacio público, que os invito a visitar en la web. Y aquí un poco como para terminar, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Que es una reflexión, ¿no? El aire no es de nadie, ¿no? Y ese aire no es de nadie, en Barcelona, digamos que ahora mismo hay clamor popular por esas medidas que está tomando el ayuntamiento, que sean más valiente, ¿no? Que nos miramos a Londres, nos miramos a París, ¿no? Que queremos ciudades que tomen medidas mucho más radicales. Y ahí, por ejemplo, una parte de empoderamiento ciudadano ha sido, por ejemplo, el mapeo como parte de, a través de herramientas científicas, pero muy asequibles, ¿no? Estos son tubos de medición de dióxido de nitrógeno que valen 10 euros, con el análisis incluido de laboratorio, que se instalan en puntos de la ciudad y dan mapas como este. Y este es el que se hizo en el 2018, con 725 puntos se mapeó los entornos escolares y lo hicieron las familias.
Claro, esto ha provocado un empoderamiento impresionante de familias que se han dado cuenta que su entorno está contaminado, ¿no? Y ha provocado también esa petición al ayuntamiento que ahora el ayuntamiento está implementando, ¿no? Y que os pongo esta imagen de ejemplo, ¿no? Y esto es el ejemplo de ir ganando ese espacio público, que es de todos, pero que solo el 25% utiliza, para la ciudadanía, ¿no? Un espacio en el que transiten menos vehículos, ¿no? Y que esperemos que no solo, o sea, que ojalá fuera todo y esa valla no estuviera, ¿no? Entonces, es una lucha, ¿no? Que se está dando en Barcelona y que digamos que está bien que ocurra en varios frentes, ¿no? La ciudadanía con estos mapas, ¿no? El trabajo de arquitectos y urbanistas con cartografías explicando qué se puede hacer, qué se debería hacer, sobre todo haciendo visible a la ciudadanía dónde mueren y por qué mueren la gente. Y aquí el derecho a respirar un aire limpio, ¿no? Que es, bueno, pues terminando el proyecto, pues por primera vez en la historia de Gran Bretaña, la justicia británica estableció este precedente histórico, ¿no? De que esta niña, el Kissi Debra, murió por exposición prolongada a la contaminación del aire, y lo dijo un médico forense, ¿no? Entonces esto ha sido, ahora mismo es un motor, ¿no? que valida las medidas de la alcaldía, ¿no? De Sadiq Khan. Y en el otro caso es otro caso de que por primera vez en Francia una persona de origen de Bangladesh ha conseguido el estatus de refugiado porque si volviera, por su condición de asmático, si volviera a su país de origen, moriría por contaminación del aire. Y está demostrado clínicamente. Entonces, Francia le acoge como refugiado climático. Entonces, esto es donde estamos, ¿no? Incipiente, ¿no? Pero que es algo que damos por hecho como que no hay que, ¿no? Pero es la gran pandemia, es la gran pandemia. O sea, tenemos el COVID, de acuerdo, pero el COVID es un virus y se nos escapa de las manos. Pero la gran pandemia es la contaminación del aire que ocurre en las ciudades y que hay una gran capacidad de acción local, que es, por una parte, pues, ejemplos, ¿no? Como lo de mejorar el transporte de mercancías, eliminar el tránsito, dar ofertas de transporte público, fomentar la movilidad activa, dar alternativas a este 25% que ocupa el 60%, y concienciar, porque además ese 25%, muy bien, el transporte, bueno, pues arreglamos el transporte, pero luego el resto precisamente es gente que usa el coche en algunos casos como por un tema mental, como un tema de entender que eso es un derecho cuando no es un derecho. Es una especie de privilegio adquirido que hemos dado por sentado porque hemos estado inmersos en la cultura del automóvil y como centro, ¿no? de la toma de decisiones en la ciudad, pero que ya está quedando obsoleto, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y en lo que sí es un derecho es el derecho a la salud. Entonces, aquí es la gran digamos, baza importante es poner la salud como prioridad absoluta en la toma de decisiones sobre ciudad. Esto es lo que es realmente radical. Y tomando el aire, por eso le llamo a la presentación aire radical, porque es la que empuja, es el motor. Porque tú a una ciudad le dices cuánta gente muere al año y que eso es inconcebible, entonces ahí empiezan las acciones para tener un espacio público distinto. Y en el momento en que recuperemos ese 60%, ¿no? por ciento de espacio público ocupado por los vehículos, ¿no? O sea, ese 40% de aceras, ¿no? Pero ese 60% que han de ir creciendo, ¿no? Para que al final lo que es el entorno urbano, que es donde vamos a vivir, ¿no? Son el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas. Dentro ha de ser posible movernos con movilidad activa. Eso también es muy importante. No hay que pensar que vamos a sustituir el vehículo por vehículo eléctrico.
todo y ya estará solucionado, ¿no? O sea, también tenemos un gran problema ahí con el tema de las materias primas que harán posible esa circulación de vehículos eléctricos, las baterías. Hemos de ir a una ciudad que tenga esa mixtura de usos, que podamos vivir, que haya, en la parte, no me he extendido la parte de usos, pero es fundamental que haya políticas de vivienda protegida, distribuida en la ciudad. Por ejemplo, en Barcelona tenemos distribuido servicios públicos, salud, educación, cultura, pero mercado, ¿no? Abastecimiento, pero no tenemos distribuida la vivienda, ¿no? Hay una gran segregación. Entonces, ahí es donde debemos actuar, sobre todo con figuras de planeamiento y de diseño urbano. Entonces, bueno, ya para acabar, ¿no? Ya solo deciros esto, invitaros a consultar la publicación, que tiene artículos, está el artículo interesantísimo de Mari Pablo, de Equipo 300.000, explicando con mucho detalle cada uno de los proyectos. Mi artículo es más, un poco como esta presentación, que es más de reflexión general. Artículos de científicos, de urbanistas. Luego tenéis la web, que podéis visitarla. Y luego contaros esta como última acción que hicimos dentro del proyecto, ¿no? Que invitamos a los estudiantes de arquitectura de Venecia a visitar la exposición, pero también a trabajar sobre la ciudad, ¿no? Y les propusimos hacer ese mapeo que no existe en Venecia. En Venecia solo tienen una estación de calidad del aire, solo una, que es esta especie de kiosco marrón que veis, que por presión popular se colocó en el 2017 y que solo da ese punto de contaminación en la ciudad. Nosotros colocamos 25 puntos de medición dentro del presupuesto de un proyecto cultural, ¿eh? Entonces, colocamos estos 25 puntos y nos ha dado un resultado en que en esos 25 puntos, en todos no se cumple los niveles de la OMS y en 2, que son los rojos, no se cumple en la Unión Europea. Entonces, claro, esto no es rocket science, ya os he dicho, el tubito vale 10 euros cada uno, ¿no? Es movilizarnos, ¿no? Mapear la ciudad y ahora esto se convertirá en una herramienta, esto lo hemos hecho en octubre, hemos tenido los resultados ahora en noviembre y esto se lo queda a la universidad y lo dará al Comune de Venecia y sirve una herramienta para exigir, ¿no? Para exigir una ciudad saludable. Entonces, ahora para terminar ya, que me parece que igual ya me he pasado de mucho, os haré una visita a la exposición, pero no diré nada, solo os pongo un vídeo de 1 minuto. Al centre de l'aire, si ofega un tren, el dret de la fulla, el dret de l'ocell, la brànquia profunda, la bèstia, el futur. Al centre de l'aire, aigua, l'aire viu, d'aquí és el cel dins i fora, d'aquí és el cel fora i frontera, música mia, a dins l'atmosfera dins, al centre de l'aire, si ofega el futur, el dret de la vella, el dret del ciel, l'arrel més profunda, la bèstia al centre de l'aire, aigua, l'aire net. Bueno, y ya, no, ya está, ya sería, pues como resumen, ¿no? Leeros esto, ¿no? Para fijar lo que hemos hablado, bueno, lo que os he contado hoy. La contaminación del aire en las ciudades es una crisis de salud pública interconectada con la crisis climática. Esto espero que haya quedado claro. El origen de las dos crisis es antropocéntrico, esto es una evidencia científica. Es necesario reducir las emisiones y descarbonizar localmente, es descarbonizar globalmente. Y el rediseño del aire, el rediseño de las ciudades, priorizando la salud, ¿no? La salud es el gran argumento de todos, humanos y no humanos, por esa respiración colectiva que necesitamos.
es el cambio radical que necesitamos. Es más que una opción personal, es una necesidad de justicia ecosocial colectiva. Y ya dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Olga. La verdad es que es espectacular. Nos quedamos al menos con algunas de las cifras, como la de los 7 millones de muertos al año en el planeta, que son cifras espeluznantes. Quería leerte no sé, una cosa que están colgando en el chat, que dice: una conferencia increíble, me deja reflexionando en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, donde estos datos nunca han sido contabilizados por las prácticas tan rudimentarias de nuestros ayuntamientos. Quizás en un futuro la renta, la plusvalía, se mida según la calidad ambiental y no por las zonas trendy de la ciudad. Y esto lo comenta Osmin, y luego Javier Figueroa dice: el día que los midamos nos caeremos de espaldas. Esto es lo que comentan nuestros alumnos. Me imagino que alguno de ustedes quiere aprovechar y hacer alguna pregunta a Olga Subirós o Willy. Bueno, a ver, Olga, felicidades, es una presentación fantástica. Y si bien todas estas son las preocupaciones que creo que muchos de nosotros estamos trabajando y analizando, lo que me ha fascinado de tu presentación primero es el foco en una cosa tan inmaterial como es el aire, el foco en ese tema concreto, y el relato tan cosido, tan elaborado de, digamos, llevarnos, digamos, de una manera conversada casi, digamos, a través de cosas que a veces son muy áridas, porque son datos áridos, digamos. Es una palabra que solía usar mucho con mi gente en Barcelona Regional cuando fui director, que como sabes es la agencia que controla el aire y que mide la calidad del aire en Barcelona. Y recuerdo perfectamente los dramas, ¿no? de por un lado tener un software específico que medía, digamos, que combinaba la calidad de esos datos que iban recibiendo de los sensores que tenemos en la ciudad y hacer comparativas con pronósticos, digamos, climáticos para las poblaciones de asma, para mandar avisos a los asmáticos. Y una de las quejas habituales era que teníamos todas las herramientas posibles, digamos, dentro de la realidad técnica para poder, digamos, prefigurar o simular entornos o tener capacidad de diseñar anticipadamente, pero después estaba en manos, digamos, de la política municipal dónde estaban esos sensores, digamos, ¿no? Lo cual era, decías, bueno, pero no podemos ponerlos en los lugares donde nos podría dar una información peor. Y bueno, es un debate que seguramente tú habrás tenido oportunidad de entender y ver la problemática que muchas veces es técnica, es política, es económica, es también de latitud. En el fondo no podemos cumplir los mismos parámetros. Estas cosas de la Unión Europea establece criterios de mínimos, digamos, como de promedio. Y evidentemente en el sur de Europa no tenemos los bosques que tienen en el norte de Europa, es decir, y hay muchas de los... Lo has dicho bosques, has dicho... Jamás. Luego, como observación, y eso es algo, bueno, primero felicidades, es extraordinaria, tu conferencia me ha encantado. Como observación, quizás desde mi punto de vista se abre un bonito debate en el futuro. Has usado una palabra que me gusta, me la he apuntado: desmodernización, o los que desmodernicen, digamos, ¿no? Es interesante porque seguramente se abrirá ahí un debate entre dos posibles, digo dos por exagerar la cosa para crear esta polaridad, ¿no? Pero habrá un debate que tenderá necesariamente, ideológicamente, políticamente y de alguna manera con un cierto compromiso a la desmodernización, marcada en ciertos parámetros contra el coche, contra esto, y habrá otra línea, seguramente también, que hablará de una neomodernización en otro tipo de cosas, ¿no? En el momento que la industria del automóvil deje de ser los papanatas continuistas, digamos, de una política de consumo de combustibles fósiles y se dediquen, como hace más de 50 años que se podrían haber dedicado a hacer no solo, digamos, coches eléctricos, que eso tiene una problemática, como lo has mencionado, compleja, sino habernos propuesto nuevos tipos de movilidad, porque seguimos creyendo que lo que se va a acabar el coche y se va a acabar la movilidad, y estoy convencido de que no. Se va a acabar el coche y se va a acabar la contaminación. Conseguiremos conquistar el espacio público, pero movernos, estoy convencido
que millones de personas en el mundo van a querer continuar moviéndose. Y vamos a necesitar tener nuevos inventos. Seguir pensando en la misma lógica, al final es optimizar, siempre optimizar un poquito más, optimizar un poquito más. Y en algún momento nuestros jóvenes estudiantes, quizás es una tarea para los más chicos, incluso para los que son niños ahora, digamos, o que acaban de nacer, tendrán que venir con una mochila amplia de recursos para poder rediseñar absolutamente el mundo en el que vivimos. Pero bueno, agradecerte la conferencia, me ha parecido magistral, con una cosa súper bonita de contar, y me hubiera gustado verla. No tuve la oportunidad, estuve en Venecia, pero estuve muy concentradamente en unas cosas y no me dio la oportunidad de llegar hasta el pabellón, lo cual me lamento un montón después de ver todo esto. Felicidades. Willy, tenemos un alumno que tiene la mano levantada, Francisco. Adelante. Hola, un saludo desde México. Estoy muy emocionado. Yo llevo un par de años siguiendo como el proceso de este pabellón. Y bueno, creo que nos da muchas pistas a quienes hacemos proyectos enfocados en la conciencia de las personas sobre la posibilidad de cambiar. Yo sé que a veces el mito de la transformación posible nos frustra, pero es muy interesante ver cómo sí se puede lograr también esta vinculación entre la arquitectura, el arte y la política para superar lo performático y lograr la utopía radical de transformación. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Olga, ¿te gustaría...? Bueno, porque digamos que lo de Francisco es como un comentario muy positivo y muy agradable. Vamos a otra pregunta y luego hago un comentario, si queréis, a los tres. Adela y... A ver si tenemos una pregunta de Javier Figueroa. Sí, y de Adela también, los dos. Adela. Javier. Sí, hola, gracias Olga. Tremenda exposición, como dice Francisco, Willy, te felicito. Mira, me queda pensando de que así como nos muestras tú una foto del espacio público, ciudades, en nuestras realidades también los espacios privados están igual de contaminados. La hacinación en las viviendas, la hacinación en los colegios, en los espacios de trabajo industriales. Entonces, al final me pregunto, si es una condición tan extendida, bueno, ¿será un problema? Bueno, a ver, la calidad del aire en el interior de las viviendas, por ejemplo, en Barcelona no es el tema, es el gran tema en la India, por ejemplo, que se cocina con leña, carbón, o por ejemplo es el gran tema en Polonia, que hay muchísimas estufas, bueno, también a base de carbón o de leña. O sea, claro, cada ciudad, digamos, tiene su idiosincrasia y su contexto a analizar, ¿no? Hombre, la calidad del aire, por ejemplo, en el interior, aquí en Cataluña es un problema no tanto en la ciudad, sino en una zona que queda como a unos 80, 100 kilómetros de Barcelona, que el dióxido de nitrógeno producido en la ciudad se desplaza y se mezcla con compuestos orgánicos volátiles y con aumento de las temperaturas produce ozono troposférico, y ese que es muy irritante, es un gas muy irritante, y ese sí que realmente se desplaza y si entra, por ejemplo, en un aula, o sea, puede provocar, o sea, tener que cerrar el aula a lo mejor, ¿no? Por la irritación, las personas asmáticas reaccionan terriblemente. O sea, pero digamos que, claro, al centrarme, o sea, yo lo que también pienso es que cuando decía salvar nuestro planeta, es eso, es nuestro planeta, el planeta es enorme. Es como una frase muy paralizante. El planeta no es nuestro, estaba sin nosotros, seguirá sin nosotros. El tema es, en la situación que tenemos ahora, hay que mitigar y adaptarse, ¿no? Mitigar es reducir emisiones y adaptarnos a este entorno cambiante. O sea, el CO2 que está en la atmósfera ya está, capturarlo
todavía es casi ciencia ficción, o sea, hay centros, en Islandia hay uno que está capturando CO2, sí, pero la energía que gasta para capturarlo, no sé, todavía la captura es simbólica, o sea, ya veremos si el tecnoactivismo pues a lo mejor nos lleva a pensar que habrá un momento que podremos capturar CO2, ahora mismo no. Entonces, la gestión del mientras tanto, esto es importantísima y es urgente. O sea, yo no sé si lo he comunicado suficiente, ¿no? Pero los científicos nos dicen que nos tenemos que descarbonizar para el 2050. China ya ha dicho que ni en broma, o sea, ni en broma. Estados Unidos también mira a otro lado. Y si no, ya estamos en una trayectoria de más de un aumento de las temperaturas de 1,5. Ya estamos. O sea, el tema es si esa trayectoria la podemos bajar y quedarnos, digamos, en una especie de meseta o vamos al 2,4. Entonces, y eso colisiona, ¿no? Colisiona con la crisis de las materias primas. Entonces, el mientras tanto es muy urgente porque el mientras tanto se nos muere gente, ¿no? Porque hasta que los vehículos no sean de combustible fósil, que según qué país es 2030, 2040, ¿qué hacemos? Yo creo que, bueno, yo estoy muy a favor del urbanismo táctico. No es estético, a veces no gusta, a veces es de colores que no gustan, pero es radical. O sea, tú pintas vías ciclables y tiene un coste reducido. Poner un peaje, bueno, depende en qué ciudades, a lo mejor es un tema tecnológico, poner un peaje difícil, no sé. Bueno, Londres lo ha hecho, Barcelona podría hacerlo, igual otras ciudades es más complicado. Pero, no sé, hay tipo... cuando no se va a solucionar plantando árboles. O sea, árboles, digamos, sería para el tema CO2, pero hay una necesidad brutal, pero esto ahora me voy de tema, de crecer, de encontrar la manera de cómo decrecer y de crecer pactado, o sea, trabajado entre todos. Porque si no el decrecimiento, ¿no? O el colapso de las materias primas vendrá así, ¡paf! Vendrá y tendremos que organizarnos de otras maneras, no sé. Bueno, me he ido un poco de tema, pero es que yo no sé si lo transmito, pero yo siento una urgencia de apretar, ¿sabes? Desde nuestra posición, cada uno desde la suya, pero apretar para cambio de mentalidad, cambio de cultural, reclamar la salud. O sea, no podemos renunciar a nuestra salud. Es que se acabó, hasta aquí hemos llegado. O sea, es que 2.100 muertes en Barcelona, pero ¿qué estamos diciendo? Pasa que como no colapsan el sistema sanitario, porque la gente se muere de a poco, no se mueren, no van a parar en la UCI, se mueren en su casa, algunos, no sé, ¿sabes? No colapsa, pues no se nota, ¿no? Entonces lo asumimos, es muy fuerte. Entonces, una ciudad que no se atreve, ¿no? Porque tenemos un ayuntamiento como no está en mayoría, pues no se atreve. Y bueno, yo no paro de empujar a que bueno, cuando hace, y esto lo añado, si hace falta, y lo he hecho, me voy a cortar calles también. Pero hay un punto que arquitectos considero que tenemos que, lo que Willy le ha interesado mucho, ¿no? Desmodernizarnos, quitarnos esa idea de que el planeta ¿no? Podemos diseñarlo todo o que todo, ¿no? Tiene una solución tecnológica. Hay soluciones que no son tan tecnológicas, ¿no? En el caso de las ciudades. El planeta es finito. Todo está interconectado. Esto lo tenemos como que casi, no te diría, es entender, ¿no? Leer, informarse y sentirlo. ¿Sabes? Sentirlo en el sentido de ir por la calle y decir, esto es inaceptable. Es inaceptable. O sea, salir a la calle y ver esa contaminación indiscriminada
bueno, yo lo que he hecho es, por ejemplo, es sentar a una representante del gobierno de la Generalitat y a una representante del gobierno local y montar una mesa redonda en el Colegio de Arquitectos, sentarlas, explicarles el proyecto y decir, ¿para cuándo el peaje en Barcelona? ¿Para cuándo? Entonces no se conocían, ahora se conocen y bueno, parece ser que están trabajando en ello, porque por ejemplo el peaje en Barcelona depende de la Generalitat. Son 2 mujeres y bueno, las conocí por separado y digo, bueno, las pongo, que se pongan, no sé. Entonces la presión ciudadana también es importantísima. Importantísima. El caso de las escuelas que están consiguiendo metro a metro ganar espacio público es importantísimo. Y luego también es sembrar en todas direcciones, porque es sembrar para nuestra salud, para una ciudad mejor, pero luego eso habrá que diseñarlo y lo haremos nosotros. O sea, esa pintura puesta, esa valla puesta mal, eso al final tendrá un diseño. Y será un diseño que sí de verdad será la calle mejor de Europa, no sé. Pero ese premio a una calle en Barcelona que tiene un diseño ideal, pero que si tú te sientas a charlar con una amiga, estás inhalando una contaminación que se te va a acumular en tu cuerpo, ¿qué calle es esa? ¿Sabes? Entonces, bueno, no perdemos la lectura crítica, hagamos las preguntas oportunas y pongámonos en marcha. O sea, Tenemos, estamos Olga, tardando. tenemos ya muy poco tiempo y tenemos una Sí. pregunta más de Adela Rangel. Sí. Adelante, Adela. Gracias, Arif. Bueno, pues preguntas hay un montón. Olga, no sé si tú las puedes contestar todas, pero el trabajo que has hecho es excelente, ¿no? Me parece que hay una, sobre todo cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de una búsqueda casi obsesiva por un tema estético y no precisamente por el cambio de pensamiento. Entonces, creo que sí, esa desmodernización tiene muchos ángulos, pero me pongo a pensar y qué sigue, ¿no? O sea, después de toda esta información, ¿qué sigue? Es muy frustrante en Latinoamérica ver las políticas públicas en función de la descarbonización y por supuesto que todos aquí estamos en contra en México de, no sé, invertir tanto sobre una refinería o comprar una nueva o la reforma energética que está prácticamente prohibiendo la producción de energía a través del sol o del viento. Pero de pronto hay una desconexión de la práctica arquitectónica, de la práctica de nuestras profesiones asociadas a la arquitectura. Y nos olvidamos de este término responsabilidad, que en realidad es la composición de la habilidad de responder. Entonces, me pongo a pensar cómo o sea, ¿qué sigue para nosotros ahora que sabemos esto? Hombre, hay que conseguir masa crítica. O sea, esto, yo, por ejemplo, me parece que es bastante... Yo no sé si en México, o también igual se podría incluso a lo mejor contratar, pero estos tubos que realmente miden el dióxido de nitrógeno y que son medidas que los científicos, como son, lleva un reactivo de laboratorio y el laboratorio da por, a lo mejor alguno no funciona, no ha trabajado bien, o otro, pero son 10 euros por unidad. Esto, o sea, mapear y conocer, eso ayuda a tener masa crítica para pedir cambios. Es que de arriba no van a venir, es que no van a venir, pues están, es demasiado complicado. O sea, la industria va muy lenta y los intereses económicos, todo va muy lento. Entonces, acelerar es masa crítica, es que... no sé, que lo hagas en tu comunidad o si das clases con tus alumnos, es construir esta evidencia, y entonces darla a conocer. Entonces, en este proyecto, además, yo he encargado una canción al aire como bien común, que bueno, tiene
bueno, en Spotify tiene como 800 seguidores mensuales, ¿no? Bueno, pues 800 personas que estarán escuchando que el aire, la reivindicación del aire como bien común, ¿no? Es como llegar por tierra, mar y aire, por todas partes. Entonces, luego, a la hora de proyectar, pues preguntarte, o sea, estoy proyectando una plaza, ¿no? Por ejemplo, a un espacio público, ese borde con la vía donde circulan vehículos, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿hay planeamiento para que eso no esté en los próximos años? Si eso va para largo, ¿qué barreras tengo que poner? Porque es que al fin, y luego intentar apretar para ensayar en la ciudad como laboratorio. Y eso es pintura, ¿no? Es pintura y marcar, no es caro, ¿no? Entonces, lo tiene que pedir la gente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Barcelona lo del movimiento escolar ha sido impresionante, ¿eh? Las familias han empujado muchísimo. Entonces, bueno. Creo que entonces va también un poco porque aquí en la Ciudad de México tenemos muchos sensores. También sí, pero ¿de quién son los datos? ¿De quién son los datos? Es que el tema es esto, que esa manera de capturar datos, los datos son de la gente. Entonces, claro, es lo que se quejaba Willy. Willy decía, bueno, pero es que yo estoy en una agencia, pero las estaciones no, en Barcelona solo hay 11. Solo hay 11. Yo he hablado con científicos que me dicen, ¿cómo 11? ¿Cómo que no hay más? No, pues no ponen, no ponen más. Es inaudito, ¿eh? Es inaudito, pero no ponen más, no ponen más. Y de repente el CSIC hace una campaña y pone 300 medidores de NO2, pero una campañita de unos meses, ya está. Entonces, no sé. Bueno, me alegro que esté grabado, porque te puedo decir alguno que está ubicado en algún lugar concreto que se olviden siempre de poner esos datos. El de Gala Placidia, por ejemplo, es uno claro. que da unos valores que dicen, bueno, pero debe estar mal el sensor. No, ¿qué coño va a estar mal el sensor? En realidad es que da unos datos que son la realidad. Es tremendo, es así de tremendo. Ahora también te aporto una lectura. Es decir, hay cambios de hábitos que no tienen nada que ver con esto. Es decir, yo, por ejemplo, hace 15 años que abandoné tener un coche particular. Y tú creo que sabes que he sido un tío que ha teorizado sobre la industria del automóvil hace 20 o 25 años en Barcelona, ¿no? Y cómo esa industria del automóvil se tendría que haber dedicado a hacer casas. Bueno, hace muchos años. Pero decidí radicalmente dejarlo porque al final es un cambio de hábito. Es decir, porque la otra es ponernos nosotros mismos en la responsabilidad. Cuando ves las conclusiones de Glasgow el otro día, te dan ganas de decir a todos tus estudiantes del IAC, chicos, escuchen, olvídense de estudiar, monten una revolución porque es que no llegan, no hay tiempo. Es decir, olvídense. Es lo que me dijeron a mí cuando yo entré en el 78 en la universidad. El urbanismo no puede hacer justicia social, haga la revolución. Y hay momentos en la vida, en la historia, en los ciclos, que se necesita algo más que diseño, algo más que talento, algo más que se necesita actitud y se necesita cambiar cosas de alguna manera desde abajo. Sí, desde abajo, pero informado. Entonces, cualquier oportunidad, por ejemplo, Bienal, oye, teníamos que hablar de arquitectura. Bueno, pues hablo de arquitectura, pero de algo que me parece urgente. No sé. Y es como colarse un poco. Sí, pues me colé. Y la publicación tenía que ser una publicación pues, de 500 ejemplares normal y al final conseguí que fuera un número de la revista Cuadros de Colegio de Arquitectos. ¿Por qué? Porque tiene 5.000 suscriptores y llega a los colegiados. Claro. Ahora, de esos 5.000, ¿cuál va a quedar impactado, concienciado? No lo sé. Luego yo he enviado algunos claves a técnicos municipales, al área metropolitana, Barcelona regional. Bueno, vamos a ver, ¿no? Olga, este máster se llama, en particular se llama así, es decir, se llama el urbanismo próximo. Y hemos querido jugar, en español funciona muy bien, esta idea de lo que está por venir, pero no muy lejos. O sea, lo próximo, lo que viene ahora, y también lo próximo en el sentido de que lo puedas tocar, que no sea una cosa que venga de muy lejos, digamos, ¿no? Que sea una cosa que tengas tú al lado, que lo puedas usar de lo que tienes cerca.
y induce, digamos, a reflexionar sobre ese tipo de cosas. El primer módulo, que un poco lo cierras tú con tu conferencia, ha sido un módulo más basado en un tema disciplinar, el urbanismo ecosistémico, con Salvador Rueda, con Belinda Tato, toda la gente que de alguna manera está planteando un cambio de modelo, ¿vale? El segundo módulo, que se inicia en enero, vamos a hablar del diseño circular basado en la economía circular y cómo todo lo que está pasando también a nivel de lo que producimos tiene que cambiar de lógica, porque no tiene ningún sentido. Sí. Seguimos aportando, digamos, lógicas que ayudan de forma directa o indirecta a la contaminación del aire, no hay digamos, ninguna equivocación en eso. Y el tercero lo vamos a dedicar a una especie de nuevo pacto que debería haber entre ciudad y ciudadano, ¿no? Estas cosas que han surgido en los últimos 10 años de empoderamientos, de reclamaciones, de actitudes que el propio ciudadano necesita también volver a recuperar confianza en el control de lo que es su ciudad y de alguna manera participar, porque las herramientas de dar likes existen y de momento solo dan likes, pero, o positivo o negativo, pero deberíamos intentar crear herramientas mucho más sofisticadas de comunicación para que todo esto de alguna manera, como tú estás sugiriendo, sea un bottom-up, digamos, que surjan y que pongan sobre la mesa debates como el que estás proponiendo tú. Así que yo, si me permites, Ari, cierro porque creo que estamos en el horario. Olga, agradecerte tu fantástica conferencia, ha sido un placer verte de nuevo también. Y bueno, espero que a los que nos están escuchando hayan tomado primero buena nota y después que les quede este puntito, digamos, de mala leche, de decir algo hay que hacer, algo hay que reaccionar. Gracias, Olga. A vosotros. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos. Así que nada, cerramos aquí. Muy bien. Adiós. Gracias, Olga. Adiós.